Estamos en la cuestión 3.8, que se titula Las reformas borbónicas en los virreinatos americanos, es decir, cómo influyeron los Borbones en la nueva concepción de la relación de España con sus colonias en América. Tenemos aquí el mapa que le correspondía a ese imperio colonial español, donde destaca Nueva España, con las islas del Caribe, Cuba a la cabeza. Luego tenemos Nueva Granada, Perú, el Río de la Plata y la Capitanía General de Chile, junto con la Capitanía General de Venezuela. Las que aparecen aquí, las otras del Virreinato del Brasil, no eran propiedad de España, eran propiedad de Portugal, y luego hubo una época de cesión de la colonia del Río de la Plata, que es el actual Uruguay, a Portugal. Bien, pues vamos a verlo. En primer lugar, las partes de la cuestión, que tiene tres grandes partes, pues un poco qué son los virreinatos, objetivos y causas de las reformas, cuáles fueron esas reformas y las consecuencias de las mismas. Los virreinatos no son ni más ni menos que las divisiones territoriales del Imperio Español, por ejemplo el de Nueva España o el Perú, que fueron los que primero se crearon, entre otros. Al frente de esta división territorial estaba el virrey, que ahora va a perder el poder a favor del intendente, como ahora después veremos, que preside la audiencia de la capital, tiene poder político, administrativo y militar, porque es el representante del rey. Y aquí tenemos un esquema de las autoridades o instituciones coloniales, como podéis ver. ¿Cuáles son los objetivos de la reforma? Pues dos grandes objetivos. En primer lugar, se incrementan estas reformas a partir de 1763, porque se quiere aumentar el control de España sobre las colonias americanas. ¿Por qué? Pues porque ahí el rey Carlos III y España, por lo tanto, pierde la Guerra de los 7 años y pretende pues tener más control. Y luego se trata de desterrar la idea anterior de los Habsburgo de ver América como un lugar de enriquecimiento minero, y se busca más bien el enriquecimiento económico más general, basado en el desarrollo de las actividades productivas y especialmente en las comerciales. ¿Cuáles son las causas de esas reformas? Pues como vemos aquí, son 6. En primer lugar, fomentar las economías coloniales, siempre dentro del monopolio español, es decir, solamente podía comerciar con América España y sus comerciantes. Aumenta el control militar y territorial frente al peligro que suponía el imperio británico en ascenso. Reafirmar el poder de la monarquía, recordemos que quería ser una monarquía centralizada y absolutista. Limitar, por tanto, el poder de la Iglesia, que estuviera controlado siempre por el rey, lo que llamábamos el regalismo, pues aquí también se pone de manifiesto en las colonias. El gobierno de las colonias, hay que pensar que estaba muy alejado de España, y aparecían frecuentes corruptelas, y era un verdadero problema para la monarquía. Para ello se van a nombrar representantes directos, aparte de los que existían del rey, que son los intendentes, es decir, las intendencias. Luego, la existencia de diversas razas en la sociedad colonial americana también era un foco de tensiones, porque había algunas, caso de los criollos, que monopolizaban el poder económico y también querían monopolizar el poder político. Y todo esto, pues lógicamente, pues creaba tensiones. Y el prestigio social de unas y de otras pues estaban enfrentados, es decir, había intereses enfrentados. ¿Cuáles fueron las reformas? Pues en primer lugar, a nivel de la administración desde España, se va a crear un único ministerio, lo que se conoce en un primer momento como Secretaría de Despacho de Indias. En economía se va a buscar estímulos para la agricultura y la minería. Se van a instaurar las intendencias, que ya hemos explicado lo que eran. Se va a cancelar el puerto único para comerciar, así como el sistema de flotas que había existido en los siglos XVI y XVII, y con el reglamento de libre comercio pues se seleccionan un número de puertos en la península y en América, y únicamente los comerciantes con registrar sus mercancías en los consulados pues van a poder comerciar. Y luego también la expulsión de los jesuitas, que va a crear pues unas lagunas tanto en la educación como en la religión en las colonias americanas. Pensemos que los jesuitas se les expulsa en 1767, fruto de esa política de regalismo y también del motín de Esquilache. Se fundaron a nivel territorial dos nuevos virreinatos, el de Nueva Granada y el Río de la Plata.
Y luego también se van a crear 2 capitanías generales, que son la de Venezuela y la de Chile. Se suprime definitivamente la Casa de Contratación de Sevilla, que había tenido una, cuidaba los aspectos formativos, formaba pilotos para los distintos barcos, para las distintas flotas, pero también establecía impuestos y los cobraba, por supuesto, y también llevaba la emigración a América, etcétera. Ahora ya se suprimirá. Se crean a cambio las compañías comerciales, destacan 2, la Guipuzcoana de Caracas y la Compañía del Comercio para La Habana. Hay una construcción y reparación de las fortificaciones de los distintos puertos y ciudades americanas. Se forma un ejército indiano con 2 núcleos de actuación. Por una parte, soldados permanentes profesionales que cobraban, y por otro, las milicias, otro par de apoyo, que eran voluntarias y estas no cobraban. Luego van apareciendo burocracias profesionales para la administración que controlan todo el mecanismo de gobierno. Hay una subida de impuestos que se cobraban de forma mucho más eficaz, lo que provoca un descontento entre los criollos y los pequeños comerciantes, que eran los que tenían el poder económico en las colonias. Por último, ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues en primer lugar, hay menor papel del clero en América, más control del gobierno colonial desde la península, aumenta el poder económico español a costa de los impuestos recaudados en las colonias, comienzan las tensiones sociales por parte de los criollos, y esas tensiones sociales, avanzado el siglo, va a provocar la independencia. Y por último, la educación decae por la expulsión de los jesuitas. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias y ya tenemos las 3:08.